de Seba y Salmuna. Esos eran los nombres de los dos reyes, ¿cierto? La Biblia nos relata eso, nos dice que los estaba persiguiendo y nos dice en Jueces 8:18 exactamente, a ver, dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, los reyes, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres? Estamos hablando del versículo Jueces 8:18. Dice, luego le dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Oiga, pues, ¿qué es lo que le están diciendo a él? ¿Qué es lo que están tratando de decirle? Como tú, ya le están tratando de ensalzarlo, ¿cierto? Perdóneme que se me cayó algo. Están ensalzando a Gedeón. Espérate un segundo, esto se cayó acá. A ver si lo arreglo mejor. Ok. Están ensalzando. ¿Y lo están haciendo quiénes son enemigos? Los dos reyes, ¿cierto? Y ellos le están diciendo, Gedeón, eran como tú, eran como reyes, eran toda realeza, le están diciendo, exactamente como tú eres, como hijo de rey. Ahora, eso es lo que los enemigos están tratando de hacer. Eso son lo que los dos reyes están tratando de hacer a él. ¿Y qué es lo que le sucede a Gedeón? Lo podemos ver en Proverbios. Yo saqué esto de Proverbios 26-28. Dice que la boca lisonjera hace resbalar. Cuando nosotros lisonjeamos a las personas, así como ellos estaban lisonjeando a Gedeón, la intención es que nosotros nos llenamos de nosotros mismos, ¿cierto? Y ¿qué? Podemos caer, ¿cierto? Entonces aquí dice la palabra de Dios, es para tener muy en cuenta, en Proverbios 26-28, la boca lisonjera hace resbalar. Este fue el principio, realmente, de las pequeñas concesiones que poquito a poco llevaron literalmente a Gedeón al final a un final no muy feliz, ¿cierto? Esto fue lo que hizo, empezó, una de las primeras cosas que puso tropiezo a que él llegara a esa línea de llegada, a que él cayera antes de esa línea de llegada, ¿cierto? A que no pudiera dirigirse. La primera alabanza que yo les puse hablaba precisamente de que debemos llegar hasta el final, ¿cierto? Y es por eso, porque la carrera no se acaba sino hasta cuando llegamos a la meta. La carrera no se acaba sino hasta cuando pasamos esa cintica y la podemos correr. Mientras tanto, vamos en la carrera. Mientras tanto, tenemos que mantenernos en la carrera y no desmayar. Entonces, aquí cuando ellos empezaron a exaltarlo, empezaron a crear como una grietica en la vida de Gedeón, en aquellas cosas de Gedeón. Empezó él a sentirse un poquito más de lo que él era, ¿cierto? Esa alabanza falsa inspira siempre, dice la palabra. Yo encontré en un comentario decía, la alabanza falsa siempre inspira engreimiento. Recuerden de dónde él viene. Ahora, ¿por qué? Porque recuerden de dónde él viene. Él estaba en el lagar, él era una persona totalmente, no se sentía ni digno de sí mismo, ¿cierto? Dice si ustedes recuerdan, y se los voy a recordar para que se queden grabados, que en 6:15 de Jueces, en el versículo 15 del capítulo 6 decía, entonces le respondió Gedeón al ángel del Señor. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. De ahí venía Gedeón. Gedeón venía de estar que se sentía totalmente insignificante. Él sabía que él era el menor de su familia, que era de la tribu de Manasés, que era la tribu más pequeña. Entonces él venía de allá de una insignificancia, de una indignidad. Pero de ahí había pasado ya un largo, ahora lo están tratando de rey, ¿cierto? Y eso hace empezar a resquebrajar a Gedeón. Gedeón, cuando lo encontramos en el lagar, él estaba totalmente convencido de que no era, ¿cierto? Pero el Señor lo levantó, el Señor lo construyó, porque él estaba viviendo una vida derrotada por los madianitas, derrotada porque la familia era la tribu más pequeña, derrotada por su propia falta de creerse, de creerse que era capaz de algo, ¿cierto?
tenía una baja imagen de sí mismo, tenía una autoestima muy baja, por eso es que estaba escondido. Pero Dios lo ha llamado, Dios lo ha levantado, Dios se ha sentado a Gedeón, y Gedeón pudo hacer lo que el Señor le había dicho, ¿cierto? Pudo derrotar a los madianitas. Y pudo hacerlo de una manera tal, fue tal su victoria que los exterminó por completo. Ha pasado un largo trecho desde ese lagar que leímos ahorita en el 6:15 hasta ahora, a lo que estamos leyendo ahora, que estamos en el 8, ¿cierto? Ha pasado un largo trecho donde el Señor lo ha levantado, lo ha exaltado, Él ha tenido victorias, y ahorita está frente a estos reyes que lo están exaltando, sus enemigos lo están exaltando. Ahora, de alguna manera podemos pensar que él se empieza a perder el camino. De alguna manera podemos empezar que, aunque la línea de llegada está allí, Gedeón está caminando como por los laditos un poquitico. Ahora, ¿por qué les digo eso? Más adelante se van a dar cuenta porque les estoy diciendo eso, porque la palabra de Dios lo está describiendo, dice. Gedeón ha llegado hasta este camino solamente por el Señor. El Señor es el único que lo ha puesto ahí. Todo el crédito lo tiene el Señor, nada más que lo tiene el Señor. Y solo le pertenece a él. Pero sin embargo, si ustedes se acuerdan, cuando los efraimitas estaban reconviniéndolo, él sí le dio crédito al Señor, pero no todo el crédito al Señor, como que él se guardó un poquito para sí mismo. Y el problema es que cuando nosotros nos guardamos, cuando nosotros no le damos todo el crédito al Señor, cuando él hace las cosas, lo que no se le damos al Señor, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Lo estamos acumulando en nosotros mismos. Y cuando lo acumulamos en nosotros mismos, lo que estamos acumulando en nosotros, ¿qué es? Un falso engreimiento. Él no le da totalmente el crédito al Señor, no dijo, sí, el Señor tiene todo el crédito, acá no, él le dio algo de crédito, le dijo, sí, pero algo se le quedó para él. Ahora, cuando él captura a sus enemigos, acuérdese que él pasó por 2 ciudades, ¿cierto? Y en esas 2 ciudades, él, que no quieren ayudar a sus dos, a su ejército, a su gente de guerra, a sus 300 hombres, él no le preguntó al Señor, en ningún momento le dijo, Señor, ¿qué hago? Ellos no me quieren ayudar, ¿qué hago con ellos? No, él ahí mismo, tan pronto ellos dijeron que no, lo primero que él dijo es que cuando volviera, estaba seguro que iba a volver, iba a terminar lo que le había visto el Señor, pero que cuando volviera, él decidió vengarse de ellos. Él no le dijo al Señor, no le dijo, mira, haz esto. Él había sido guiado por el Señor en todas circunstancias, lo hemos leído en estos 3 capítulos. Sin embargo, aquí no le pidió permiso al Señor, aquí no le dijo, Señor, ¿qué hago? Ellos se comportaron muy mal, entonces ahora no. La venganza furiosa motiva las acciones que él hizo, ¿cierto? Las palabras que le dio a estos 2 pueblos y las acciones. Él castigó a los pueblos, a los de Sucó, y derribó la torre. Entonces, él ahí no está preguntándole al Señor, ahí no lo tuvo en cuenta para nada. Ahí empieza Gedeón a darse parte del crédito y a empezar a hacer las cosas también por su cuenta, a tomar sus propias decisiones. Y esas propias decisiones que Gedeón empieza a tomar son las decisiones que terminan llevándolo al estado en que él va a terminar. Ahora, es interesante ver cómo nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, todos las tomamos, ¿cierto? Todas decidimos qué podemos hacer o qué no hacemos, pero nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, determinar cuáles son nuestras consecuencias. Las consecuencias nos las da el Señor. O sea que cuidado, porque las decisiones sí son nuestras. Nosotros sí podemos escoger en las decisiones, pero las consecuencias son del Señor. O sea, tomemos malas decisiones, el Señor pedimos perdón incluso, así pedimos perdón, el Señor nos perdona, pero las consecuencias las determina el Señor y nosotros no podemos escogerlas. Entonces, a Gedeón, ¿qué pasa? Empieza como a gustarle esa posición de poder al que está siendo elevado, ¿cierto? Y la usa para sus propios fines, que no siempre, no necesariamente fueron correctos. Esa posición de poder que fue elevada hizo que él castigara a estos 2 pueblos. Dice que él mató a todos los de una ciudad, y a los otros que hizo los castigó con abrojos del desierto, ¿cierto? O sea que el elogio falso necesariamente inspira engreimiento. El elogio falso coloca la confianza inadecuadamente. Cuando nosotros
nos elogian falsamente. Cuando nos elogian con cosas y nosotros no lo creemos, creemos lo que nos dicen, nosotros pasamos la confianza del Señor que debemos tener en Él a la confianza que empezamos a tener en nosotros mismos. Aquí Gedeón empieza a realmente a creer que él es hijo de rey. Él empieza a pensar que de verdad por sus venas corre sangre real. Y poco a poco su confianza empieza a hacer ¿a qué? A disminuir la necesidad de Dios, porque empieza la confianza de él a crecer. Y la necesidad de Dios va disminuyendo. Y acuerden que Gedeón era lo que era por lo que Dios había hecho en él. Gedeón no era nada cuando el Señor lo conoció. Cuando el ángel se le presentó, él no era un hombre tan insignificante, pero el poder de Dios lo elevó a la posición que lo había elevado, lo ayudó a esa gran victoria. Pero él empieza a creer que todas esas cosas parte es por lo que él ha hecho, ¿cierto? Y cuando él empieza a hacer eso, ya es cada vez más difícil darle crédito a Dios y a lo que Dios hace en nuestras vidas. O sea que cuando nos lisonjean, lo que hace la lisonja es que ayuda a que el hombre piense más de sí mismo y piense menos en el Señor. O sea que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, cuando alguien nos lisonja y nosotros nos creemos la lisonja y empezamos a caer en ese camino como difícil, es como nos separando del camino. Ahora, cuando Gedeón estuvo en la presencia de los reyes medianitas, se vuelve dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer ahorita, dice, él se vuelve a su primogénito que se llamaba Jeter, y le dice, hijo, levántate y mata a estos hombres, ¿cierto? El joven no lo quiso hacer, el joven era muy joven y él no fue capaz de sacar la espada y matarlos. Él dijo que no era capaz y no lo hizo en realidad. Y lo que Gedeón hace es que él se levanta y los mata, sencilla y llanamente. Sin embargo, estaba leyendo yo un comentario y algunos pues, comentaristas bíblicos comentan con respecto a este específico tema. Dicen que Gedeón aquí empieza como a ser tan arrogante, como que en lugar de decir yo puedo matarlos, no, yo no, como que de alguna manera al él haber dado la orden a su hijo de que él se levantara y los matara, era como diciéndole, bueno, sabes que yo no tengo tiempo para ellos son muy insignificantes para mí, eso no es lo que yo hago, estos hombres, o sea, mi tiempo no lo quiero perder en eso, hazlo tú muchacho, como que eso es como un trabajo para ti, yo no tengo tiempo para eso. Eso es lo que dicen los comentaristas que él está haciendo cuando él manda a su hijo a matar a estos muchachos, a su hijo que es un muchacho, a matar a estos hombres, como está disminuyendo 2 reyes que los está pasando como por nada. Por supuesto, el muchacho tenía miedo y Gedeón tuvo que matarlo, ¿cierto? Pero este acto de él, este acto de la manera en que le habla a su hijo, muestra la petulancia que ha crecido en su corazón, muestra la arrogancia que hay en su corazón, muestra esa alabanza falsa, que inspira engreimiento, coloca mal la confianza, porque coloca la confianza en él y la quita del Señor. Y también él está estimulando el menosprecio de los reyes. Y cuando todo esto sucede, también lo que hace es que debilita las convicciones. Esa convicción que tenía Gedeón de hacer todo lo correcto delante de Dios y seguir a Dios empieza a debilitarse. Mire lo que dice el versículo 24. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sin embargo lo voy a leer ahorita y más adelante vamos a trabajar un poquito de eso. Y le dice Gedeón en el versículo 24 a su ejército: quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos del botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena manera te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí Gedeón está empezando a atribuirse los actos de un individuo de la realeza, ¿cierto? Ok, ahora yo quiero que hagan esto, ahora denme esto, denme lo otro. Entonces él está empezando. Ya le dijeron que él era rey, ya le dijeron que él lucía como rey, ya le dijeron que él parecía como un rey, que él parecía hijo de rey. Entonces ya él se está atribuyendo todo esto, ¿cierto? Él ya está pensando que lo es, ¿cierto? Y entonces así mismo empieza
a tomar decisiones sin creerle a Dios. En ninguna parte Dios le dijo que hiciera nada de eso, pero ya toma la decisión. Aquí le está empezando a atribuirse esos actos de ese individuo que se cree más que los demás, ¿cierto? Entonces, vemos que en primera instancia, ¿qué es lo que pasa? Que Gedeón fue exaltado por sus enemigos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos esa exaltación. La segunda cosa que sucede con Gedeón, que lo va a llevar a caer en la línea de llegada, a caer antes de la línea de llegada, a caer sin pasar la línea de llegada, fue que él fue lisonjeado por sus amigos. O sea, primero es exaltado por sus enemigos. Número 2, es lisonjeado por sus amigos. El versículo 22 de Jueces 8 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, pongan atención a lo que él respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Ustedes dirán, pero suena bien, si lo contestó lo más de bien, se merece un premio. Sí, de palabras sí contestó muy bien, pero miremos de acción, miremos qué es lo que había en su corazón, porque de palabra parece que está la perfecta contestación, ¿cierto? Pero ¿qué hay en esta tentación? ¿Qué hay en esta tentación cuando el pueblo de Israel está ofreciendo a él ser el rey de ellos? Cuando el pueblo de Israel está ofreciendo que él gobierne sobre ellos. Si él hubiera aceptado, número uno, si él hubiera aceptado esta tentación, habría asumido una distinción que solo le pertenecía a Dios, ¿cierto? Eso lo habíamos visto la semana pasada. Él se ve tentado, él se ve tentado, pero él decide no aceptarlo, ¿cierto? Él no acepta nada de eso, porque de hecho, si él lo hubiera aceptado, hubiera atado a 2 generaciones más, no solamente a él, porque miren lo que dice el versículo: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto. Si él hubiera aceptado esa tentación, se hubiera aceptado hubiera atado a su hijo y a su nieto, o sea, 2 generaciones más, con algo que el Señor no quería que él hiciera, con algo que el Señor no lo había llamado a hacer, porque el Señor no lo había llamado a hacer nada de eso, ¿cierto? En eso Gedeón, aunque respondió correctamente, aunque dijo lo correcto, sí, fue tentado, ¿cierto? Podemos aceptar que fue tentado, ¿cierto? Entonces él fue lisonjeado con sus amigos, cuando ellos le ofrecieron a él ser el rey, Dios le había dicho a él claramente que tuviera mucho cuidado, le había dicho que él no quería que el pueblo de Israel pensara que él era el que ellos mismos se habían salvado, ¿cierto? Entonces, como él no quería que ellos supieran eso, que él no quería que, que el pueblo pensara eso, por eso solamente utilizó a 300 hombres. Y Gedeón sabía esto, Gedeón sabía que no podía hacerlo, porque era el Señor el que lo había mandado a hacer. Que la fuerza que lo había llevado a liberar a los israelitas, él lo había enviado solamente para ser juez y libertador. Y acuérdese que un juez, lo vamos a ver más adelante en otra clase, pero realmente el juez es un libertador, no es un juez como el que nosotros vemos ahora, que imparte justicia. Los jueces en el Antiguo Testamento eran libertadores, pero eran generales, eran realmente, eran en el ejército. Ellos lo que hacían era cuestiones solamente, pues obviamente de armas y de llevar a los hombres a la guerra. Nada tenía que ver con leyes, nada tenía que ver con lo que nosotros conocemos ahora como jueces. Un juez en la época del Antiguo Testamento era un libertador. Y Dios lo había enviado a hacer eso, un juez y libertador. Dios no lo había enviado a ser rey. Ahora, el problema pasa, y nos pasa a todos, yo creo, es que cuando nosotros ¿a quién le ponemos más atención? ¿A lo que dice Dios o a lo que dicen nuestros amigos? ¿A lo que dice Dios o a lo que dicen las personas a nuestro alrededor? Porque Gedeón, a que se le hubiera puesto atención al pueblo, hubiera sido el rey del pueblo. Pero él en esta le puso más atención, obviamente, a lo que había dicho el Señor. Y así debemos ser nosotros. A veces nuestros amigos saben que
Es increíble cómo a veces las personas que son bien cercanas a nosotras en una situación por la que nosotros pasamos, ellos tienen una idea de nosotros qué debemos hacer o no les pasa a ustedes. Tienen el camino trazado para ustedes, saben cómo debe hacerlo, no sé qué cosa, y a veces uno se la pasa toda la vida preguntándole al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo hago esto? Pero un amigo siempre tiene como la dirección, como siempre le puede decir a uno qué hacer. Por eso es tan importante que nosotros no le pongamos tanta atención a los amigos y más atención al Señor. Ahora, eso no quiere decir que el Señor no use a nuestros amigos muchas veces para darnos su dirección, pero no podemos escuchar solamente lo que dicen los amigos sin escuchar a Dios. Siempre tenemos que ponerle a Dios, pedirle a Dios su opinión. Siempre tenemos que orar primero, siempre tenemos que estar seguros de que es el Señor el que habla aún a través de nuestros amigos. Siempre tenemos que poner a Dios de primero, antes que a Dios. Pero a los amigos, perdón. Oír a Dios es lo más importante. Gedeón fue llamado a ser juez, él fue llamado a ser libertador. Y cuando empezó a escuchar la lisonja de sus amigos, que le hablaron de ser rey, él sufrió el grave riesgo de desviarse a lo que Dios había llamado a hacer, pero no lo hizo. Sin embargo, esa es una segunda situación por la que él pasó. Entonces, la tercera situación, él fue emboscado por su ambición. Entonces, aquí vamos a empezar a ver como la duplicidad o la doble personalidad de la vida de Gedeón. Que una cosa es lo que él habla, como lo que vimos ahorita, y otra cosa es lo que es su corazón y él hace. En el versículo 24, vuelvo a leérselo porque aquí es donde vale la pena tener en cuenta esto, dice, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron de buena gana, te los daremos, y tendiendo un manto, echó a cada uno de ellos los zarcillos de su botín. Ahora, ¿qué quiere decir que eran ismaelitas? Ismaelitas es un término general que se utiliza para todos los descendientes de Ismael. Ahora, sabemos que los madianitas eran descendientes de Ismael. Sabemos que los amalecitas son descendientes de Israel. Y sabemos que los hijos del oriente son descendientes de Ismael. O sea, por eso se les llama ismaelitas. Y dentro de cuando se preparaban para la guerra, cuando ellos iban a la batalla, una de sus partes de su atuendo de batalla eran ponerse unos zarcillos grandes de oro, unas candongas, diríamos nosotros en Colombia, grandes de oro, y eran pesadas si tenían suficiente oro. Cuando hubo la batalla, la gran victoria, donde los 300 hombres derrotaron los 135,000 madianitas, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que ellos se mataron unos a otros y que quedaron muertos en el campo y en donde estaban 120,000, ¿cierto? Obviamente, ¿qué hicieron los guerreros de Gedeón? Pues recogieron el botín, como era costumbre que se hacía en esa época, que una vez que un ejército era derrotado, el otro ejército venían y recogían todas las cosas de valor, ¿cierto? Y ellos recogieron pues obviamente los zarcillos de oro, esos famosos zarcillos de oro de los que están hablando, lo que está hablando ahorita Gedeón. Gedeón, ¿qué les está diciendo? Que por favor se los den, ¿cierto? Entonces, imagínense la escena. Él les pide los zarcillos de oro. Ellos le dicen que con muchísimo gusto. Pues imagínate, su comandante general, lo aman. Ellos no tienen ningún problema de darle el botín que cogieron de la batalla. Y él no les está pidiendo sino los zarcillos. A lo mejor ellos cogieron muchas otras cosas, pero él solamente les está pidiendo los zarcillos de oro. Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienden una cobija, tienden una mantica en el piso y todo el mundo empieza a tirar. Es una avalancha pues, de zarcillos de oro. 120,000 zarcillos de oro, imagínense. 120,000. Dice la Biblia que recogieron 1,700 ciclos de oro. Y si yo paso los ciclos de oro de un ciclo a lo que es el peso en kilogramos, esos 1,700 ciclos de oro terminan siendo como 29,800 algo, porque es 0,11 gramos. Bueno, ahí saqué es el cálculo y sería más o menos 30 kilos de oro. Imagínense 30 kilos de oro ahí. Ahora, 30 kilos de oro, y si lo ponemos a moneda de hoy, a moneda del 2021,
30 kilos de oro son aproximadamente $1,500,000. O sea que tendríamos $1,500,000 al valor actual del oro de hoy, ¿cierto? Tiradas en esa mantica. Y eso es lo que Gedeón pidió. Entonces, ¿cómo así? Yo no quiero ser rey, pero quiero el dinero del rey. Yo no quiero ser rey, pero quiero las cosas que se le dan a los reyes, ¿cierto? Yo no quiero ser rey, pero si me dan el dinero, sí, yo no quiero ser rey, pero si puedo tributarles y ustedes me dan ese tributo, yo puedo rechazar la corona, no quiero la corona, pero quiero el oro que viene con la corona, ¿cierto? Y no era más sino 1,700 ciclos de oro. Piensen eso. Mira lo que dice el versículo 26. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de y sin los collares que traían los camellos al cuello. Estamos hablando solamente de los zarcillos, pero mira que eran muchas otras cosas, pero fueron 1,700 ciclos de oro. Ahora, cuando hacemos algo malo, ¿cierto? Nosotros, y aquí lo está diciendo Gedeón, cuando uno hace algo malo, piensa que si lo vuelve algo religioso, de pronto se convierte en bueno, y lo malo se vuelve bueno. Eso es lo que está haciendo Gedeón aquí. Él decide que, mire, que con eso que va a hacer, él recoge todo ese 30 kilos de oro y lo toma y va a hacer un objeto religioso. Con eso, así que toma el oro y fabrica un efod. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan lo que es un efod, pero recordemos que ese es el delantal que usaban los sumos sacerdotes. Ahora, recuerden ustedes que Gedeón es benjamita. Gedeón no es levita. O sea, ¿qué tiene de malo hacer lo que él hizo? Número uno, primero, él no es de la tribu de Leví. Él no tiene nada que ver con los objetos religiosos. Él no tiene nada que ver con un efod. Él no tiene nada que ver con las cosas que le pertenecen a la tribu de Leví, que el Señor le había destinado a la tribu de Leví. Número uno, eso. Y número dos, él hace el efod, decide hacerlo porque a lo mejor le pareció que si hace un efod es menos malo que si hace un becerro de oro, que si hace cualquier otra cosa, ¿cierto? Número dos, él hace el efod, pero el efod no se lo lleva a los levitas, no lo lleva al templo. Él hace el efod y lo lleva a su casa en Ofra. Él no se lo entrega a los sacerdotes, él no se los entrega él no lo lleva al templo. Entonces, en ese sentido, Gedeón estaba diciendo, quiero adorar a Jehová, ¿cierto? Dios, pero también quiero tener algo a lo cual pueda orar, algo físico a lo cual pueda orar, adorar. Acuérdense que uno de los mandamientos de la ley de Dios que nos dice que no debemos tener imágenes talladas. Y Gedeón llevó a su casa la imagen, una imagen tallada, ¿cierto? Una imagen. Y los resultados son trágicos. Ahora vamos a ver los resultados de eso. Dice el versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Acuérdese que lo que hizo Gedeón fue sacar a Israel de la idolatría, ¿cierto? En un tiempo de triunfo, él sacó a Israel de la idolatría. Y ahora, en un tiempo de tragedia, diríamos, hizo regresar a Israel a la idolatría. Ese Gedeón que le cambiaron el nombre de Gedeón a Jerobbaal porque destrozó ¿qué? Porque tumbó, que eso quiere decir Jerobbaal, tumbó la imagen de Baal y tumbó el altar de Baal. Ahora se ha vuelto el Gedeón que hace ídolos. Por eso él fue emboscado por su ambición. Número 4. ¿Qué más hizo Gedeón? Fue avergonzado por sus descendientes. Ahora yo les dije a ustedes que hay dos pecados de reyes, ¿cierto? Uno es el dinero, el amor al dinero y el tener mucho dinero y el querer conseguir mucho dinero. Y el otro es el amor a las mujeres, el querer tener muchas mujeres. Esos son los dos pecados de reyes, por si ustedes no lo sabían. Entonces ya lo saben, es el mucho amor al dinero, mucho amor a las mujeres.
Entonces son los dos pecados. Entonces ya vimos que tuvo mucho amor por el dinero porque, ¿qué hizo? Pidió dinero, aunque no quería ser rey, no quería ponerse corona de rey, sin embargo pidió el dinero y el tributo, y con eso hizo una imagen religiosa que no le pertenecía a él, y que no la llevó al templo, sino que utilizó para su casa, la llevó para su casa, hizo que también cayera el pueblo, no solamente él, sino el pueblo. Y ahora la Biblia continúa el relato de la caída de Gedeón de la voluntad de Dios. Recuerden que hay tres cosas que se repiten frecuentemente en el libro de Jueces. Y ya lo hablamos en la primera clase, y son tres cosas por las cuales que son prominentes en ese tiempo. Eran la número uno, matrimonios mixtos, o sea, matrimonios con mujeres extranjeras, la infidelidad a Dios y la idolatría a otros dioses. Esas eran las tres cosas de las que hablamos, son las tres cosas que en todos los 20, no mentiras, no me acuerdo cuántos son, 17 creo, 17 capítulos del libro de Jueces, vamos a verlos. Entonces se ve, porque están escritas en eso. Muchas veces las tres cosas por las cuales el Señor Jehová de los ejércitos siempre castigó y permitió que el pueblo de Israel sufriera por esas tres cosas: matrimonios mixtos con las mujeres que no les correspondían, la infidelidad a Dios y la idolatría a otros dioses. Entonces ya vimos que Gedeón ha hecho dos de esas cosas, ¿cierto? Le ha sido infiel a Dios y ha idolatrado a otros dioses, porque está idolatrando un efod, una figura que no es Dios. Entonces está siendo infiel y a la misma vez está siendo idólatra. Ahora, la tercera cosa es el matrimonio con mujeres extranjeras. ¿Qué les cuento? Que Gedeón participa activamente en todas ellas. Ha puesto un ídolo en su casa, ha rechazado al Señor y le es infiel, y también decide tener un matrimonio mixto. Dice el versículo 31 del mismo 8. Dice, también su concubina, que estaba en Siquén. ¿En dónde estaba? En Siquén. Acuérdese que es de ahí. Le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a estos relatos, de acuerdo a estos versículos que hay en estos tres capítulos, Gedeón tuvo muchas esposas, lo cual va en contra de la voluntad de Dios. Y una de ellas, aunque no era su esposa, pero era una concubina, que a la hora del té termina siendo lo mismo, ¿cierto? Era una mujer de alguna manera que había conocido en Siquén, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y Siquén estaba en Canaán. O sea que si estaba en Canaán, que era una nación perversa, pues ella era una canaanita. Y si es una canaanita, entonces no es una hebrea, ¿cierto? No es del pueblo de Dios. Son ellos las cuales el Señor les había dicho que acabaran con todos ellos, y ellos determinaron no acabarlos, el pueblo de Israel determinó no acabarlos a todos. Y entonces, el que hizo un matrimonio mixto, el que hizo una unión que no está aprobada por el Señor. Y de esa unión sale un principito que le pone de nombre Abimelech. Y ahora, para que ustedes sepan, Abimelech, el nombre Abimelech quiere decir rey, hijo de rey. Esa es la traducción del nombre hebreo. O sea, no solamente tuvo un hijo con una mujer cananea, sino adicional a eso le puso rey, hijo de rey. De alguna manera en el corazón de Gedeón ya se sentía rey, ¿no lo creen ustedes? Ahora, Gedeón se ha vuelto en su vejez todo aquello por lo cual luchó en su juventud. Gedeón en su vejez ha dejado todo aquello con lo cual el Señor lo llamó y lo mandó y lo apartó para hacer, ¿cierto? Ahora, desafortunadamente, de esta relación que él tuvo con esta mujer de Siquén, que tuvo un hijo, surgió la ruina total y completa de Gedeón y toda su familia. Ahora les voy a contar una historia que si ustedes no la leyeran en la Biblia, creerían que es una historia del Padrino, es que se llama The Godfather, esa película de mafia. Pero no es una película de mafia, es una historia que está perfectamente relatada en Jueces 9, del 4 al 9. Entonces se las voy a relatar. Y dice así: Abimelech, hijo de Jerobbaal. Acuérdense que Jerobbaal es el mismo Gedeón. Fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y le habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor?
que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. O por supuesto, él era de allá, ¿no? Él era hijo de Canaíta. Y hablaron por él los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquén, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos. Oigan pues, alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Entonces, ¿qué sabemos? Que Abimelech tomó el dinero, ¿cierto? Y la Biblia dice que contrató hombres ociosos y vagabundos, que contrató hombres que no tenían nada que hacer, ¿cierto? Hombres que no les importaba nada en la vida, hombres para los cuales la vida no tenía ninguna importancia. Y ellos siguieron a Abimelech. Y ellos lo siguieron y él volvió a la casa de su padre Gedeón, que era en Ofra, ¿cierto? Entonces sigue diciéndole el versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, oigan pues esto, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Ahora, podemos ver claramente aquí que en ese día, el fruto de la relación que Gedeón tuvo con una mujer extranjera, con una mujer de Siquén, que nunca debió haber sucedido, ¿cierto? Ese Abimelech acaba destruyendo a toda la familia de Gedeón. Gedeón en un solo día pierde sus 70 hijos. Aquí podemos ver de verdad el pago, ya que estamos hablando de las consecuencias, el pago del precio alto asociado a los pecados de infidelidad a Dios. Aquí lo vemos, está en el final de sus días, pues su hijo ya es suficientemente grande, o sea, ya Gedeón está grandecito de edad, ¿cierto? Y todo lo que le había sido llamado a hacer, para lo que el Señor lo había levantado, para lo que el Señor lo había dirigido, ahora ha llegado a su fin, ¿cierto? Ahora el resultado de su pecado es derramado en la sangre de su hijo y él así mata de su hijo, adicional a hijo, era un hijo que ni siquiera de matrimonio, ¿cierto? Y él aquí llega y mata a sus 70 hermanos. Eso es lo que consigue Gedeón. Eso es el resultado de una relación. Yo creo que si Gedeón se hubiera puesto alguna vez a pensar que esto iba a pasar desde el día que esto me pasó, fue el día que tomé la mala decisión de meterme con esa mujer de Siquem, ¿cierto? Y así fue. Tomamos malas decisiones, tomamos las decisiones incorrectas, hacemos lo que creemos que es correcto para nosotros en ese momento, pero terminamos pagando las consecuencias que no podemos determinar cuáles son, porque es el Señor el que las determina. Ahora, en el capítulo 9 del libro de Jueces, él habla mucho de Abimelech, pero no se vayan a confundir, porque aunque habla de Abimelech, no es porque Abimelech haya sido un juez, jamás, para nada. Abimelech fue un hombre perverso, ruin, al que el enemigo usó para traer destrucción y ruina. Abimelech vivió una vida violenta y está a punto de morir de la misma manera, una muerte violenta. Fue un hombre sanguinario, fue un hombre cruel, mataba sin remordimiento. Cuando tuvo la oportunidad de apoderarse del poder, no le importó matar a sus 70 hermanos. No permitió que nada se le interpusiera en su camino. Su vida violenta, como les digo, acabó de una misma manera violenta. Él vivió en violencia y murió en violencia. Dice el capítulo 9, el versículo 53, solo para que sepan qué le pasó a Abimelech, para que no dejarlas así, solamente que fue un hombre malo, ruin y perverso. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame,
para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero lo atravesó y murió. Dice el 35, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobabal. O sea, como ven, este es Gedeón al final de una vida que Dios había dirigido, que Dios había controlado, alejándose de todo y destruyendo el testimonio como hombre de Dios. Hizo lo que no debía hacer, tomó las decisiones que no debía tomar, hizo lo incorrecto delante del Señor, empezó a jactarse de sí mismo y a creerse más de lo que era, aunque de su boca salían unas cosas, su corazón estaba en otras, ¿cierto? Ahora, ya hemos visto 4 cosas, vamos a ver la quinta cosa. Fue olvidado por sus seguidores. Ahora, de verdad, yo creo que no voy a decir las palabras trágicas que hay en el epitafio de Gedeón, porque son bien trágicas en realidad. Y no me las estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios. En Jueces 8:33 dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, que es el mismo Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. A la tumba de Gedeón fueron 40 años de reposo que el pueblo de Israel tuvo después de su victoria contra los amalecitas, los 135,000 amalecitas. Él había provisto al pueblo una victoria grande, él había sacado a Israel de un terror que lo tenían los madianitas, las amalecitas, donde ellos estaban muriéndose de hambre. ¿Ellos se acuerdan de eso? Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que hizo Gedeón, no logró realmente un cambio real que determinara, que hiciera una diferencia espiritual que fuera permanente en la vida de la nación de Israel. Su experiencia es grandiosa, ¿cierto? Lo que aprendemos de Gedeón es increíble, no podemos negar las cosas que él hizo. Es bien inspiradora, ¿cierto? Lo que aprendimos de él. Cuando nosotros vemos la mitad de la vida de Gedeón, cuando vemos la primera parte de la vida de Gedeón, no podemos decir de verdad, bravo Gedeón, lo hiciste, eres un... pero de alguna manera, lo que hemos visto hoy, lo que hemos aprendido hoy, de Gedeón empieza a ver las pequeñas concesiones que poquito a poquito hizo él hasta el punto de que al final de su vida se ha convertido se ha cubierto de vergüenza, no solamente él, sino su familia, a su pueblo y lo más triste, a su Dios. Eso es lo que hizo Gedeón. Pero no podemos decir nada porque yo creo que la experiencia de Gedeón no es única. Yo les aseguro a ustedes que si no es por la gracia de Dios sobre nosotras, sobre cada una de ustedes y sobre mí, nuestra experiencia podría ser igual que la misma experiencia de Gedeón. Ninguno de nosotras tiene la exclusividad sobre la integridad de lo que vamos a hacer en nuestra vida, sobre la integridad absoluta en nuestras vidas con respecto a Dios. Nosotros caemos cada día y hacemos lo incorrecto, pero si no es por la gracia de Dios que nos mantiene, que nos levanta, estaríamos de pronto igual que Él. Por eso es que es tan importante mantenernos conectados, por eso es que es tan importante ponerlo a Él en primer lugar, por eso es que es tan importante escucharlo a Él, por eso es que es tan importante ponerlo a Él primero que a nuestros amigos, que a nuestros esposos, que a nuestros hijos, que a cualquier cosa, porque cuando nos desconectamos de Él empezamos a dar tropiezos, porque cuando nos desconectamos de Él empezamos a tener complicaciones, porque cuando nos desconectamos de Él empezamos a tomar malas decisiones y cuando tomamos malas decisiones tenemos consecuencias. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que aman y sirven al Señor y terminan cayendo de una manera terrible? Lo vemos
no hace poquito con este pastor de Miami. Lo hemos visto en pastores, en personas prominentes, personas importantes, no solamente latinas, pero americanas. Lo hemos visto en tantas y tanta gente. Yo lo vi lo he visto, yo le contaba a la pastora Rosita, una persona que si yo aprendí a estudiar la palabra, si yo le cogí amor a la palabra de Dios, si yo le cogí apego a conocerla, a leerla, a meterme con el Señor, fue por una persona que yo conocí, una mujer que la verdad me, para mí fue una ayuda muy grande. Yo la veía a ella cuando yo iba a a los estudios bíblicos con ella y ella me inspiraba. Yo quería ser tal cual como ella era. Yo quería tener esa pasión por el Señor que ella tenía. Yo quería tener esa destreza en la palabra de Dios, en enseñarla. Yo quería eso, yo la veía a ella, yo cada vez con mi corazón, yo siempre le pedía al Señor, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Yo la respetaba muchísimo, quería parecerme a ella. Ella amaba al Señor de una manera tan impactante que a mí me impactaba. Yo quería hacer lo mismo que ella. Ella tenía ese celo que yo nunca lo había visto en otra persona y yo quería eso para mi vida. Sin embargo, esa persona a la cual yo hablo, de la cual yo le hablo, es una persona que un día determinó que irse a los testigos de Jehová. Y a mí me duele como mujer de Dios, y me duele porque es una persona que amé, una persona que respeté, que no la idolatré, pero que quería ser como ella porque habían cosas en ella que me impactaban. Y sin embargo, para mí, y yo creo que para todos los que conocemos al Señor, ella cayó terriblemente. Y así nos ha pasado con cuánta y cuánta gente, porque no es lo importante, tenemos que mantenernos no solamente durante toda la trayectoria, sino hasta que lleguemos al final. Tenemos que pasar la meta, no podemos dar nuestro brazo a torcer, no podemos desconcentrarnos del Señor. Las equivocaciones de Gedeón fueron serias, ¿cierto? Él tomó cada una de ellas, él determinó cada una de sus decisiones. Él fue el que determinó llevar el efod a su casa. Él fue el que decidió ponerlo allí. Él fue el que decidió adorarlo, ¿cierto? Él fue el que permitió la idolatría en su pueblo. Él fue el que tomó la decisión de casarse con esa mujer o tener un hijo con esa mujer. Él fue el que lo tomó, nadie más que él. Él tomó sus propias decisiones. Y si nosotros no andamos cerca del Señor, yo les digo, podemos pasar por las mismas. Podemos ir paso a paso desviándonos del camino y paso a paso desviándonos de la línea de llegada. Ahora, ustedes pueden decir, pero así, ¿cómo así, Claudia? ¿Qué fue lo que pasó con Gedeón? ¿Cómo pudo suceder eso? Mire, yo les cuento lo que creo que le pasó a Gedeón, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Primero, él perdió de vista quién era él. A él se le olvidó de dónde él había venido. A él se le olvidó que él había salido de un lagar. A él se le olvidó que él había sido muy humilde. A él se le olvidó, él dejó de recordar, ser consciente de su propia debilidad. Él se le olvidó que él había sido indigno de ser dirigente del pueblo de Dios. Él se le olvidó todo eso, pero cuando Dios lo bendijo, cuando Dios lo hizo el dirigente que él fue, cuando lo hizo el general que él quería para su reino, cuando él le dio todas estas cosas a Gedeón, Gedeón se le olvidó de dónde él había venido. Él empezó a tener éxito y empezó a pasarle un poquitico del éxito al Señor, pero no todo. Y todo lo había logrado por el Señor. Él se empezó a quedar con algo, empezó a acumular ese algo. Él se le olvidó quién era sin Dios. Él se le olvidó quién era Gedeón cuando él no conocía a Dios. De repente empezó a aceptar ese crédito que no le correspondía por lo que Dios había hecho. Por lo que Dios había hecho en él y él empezó a aceptarlo como si fuera propio. Por eso es que nosotros jamás nos debemos apropiar el crédito del Señor. Cuando el Señor ha hecho algo en nuestra vida, debemos darle el crédito completo y total al Señor. No acumulemos nada para nosotros, porque lo que acumulamos para nosotros va a terminar siendo ruina. Cuando Él haga algo bueno por nosotros, démosle la gloria siempre a Él. No nos engreamos, no nos empecemos a sentir arrogantes, no empecemos a creer que nosotros hicimos algo de eso. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento
es la soberbia, cuidado. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mucho cuidado con lo que oímos y nos creemos. Primera de Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En realidad es así. Debemos mantenernos firmes. Creemos estar firmes, tenemos que estar muy confiados. ¿En quién? ¿En nosotros? ¿En nuestros amigos? Solo en el Señor. Una caída es posible para cada uno de nosotros. Eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros si nosotros no nos mantenemos los ojos en el Señor. Miren lo que le pasó a Pedro. No podemos quitar la vista del Señor. No pongamos la vista en nada más, en ningún ídolo, como habló Cristina de esta tierra. En ningún ídolo, ni nuestros esposos, ni nuestros hijos, ni el dinero, ni la carrera, ni el trabajo, ni lo físico, ni mis pequeños animales, nada. Nuestro único Dios y Señor es Jesucristo. Entonces, lo primero que le pasó a Gedeón fue que perdió de vista quién era. Lo segundo que le pasó, creo yo que le pasó a él, fue a Gedeón le faltó la sinceridad respecto a su propio corazón. Él creía que lo que decía era correcto y era correcto, ¿cierto? Pero lo que había en su corazón era diferente. Cuando el pueblo de Israel le pidió que fuera rey, él le dijo, no, yo no voy a ser rey, que Jehová los gobierne, ¿cierto? Yo no voy a gobernar sobre ustedes, el Señor va a estar sobre ustedes. Y eso sonaba muy bien, ¿cierto? Pero en su corazón, si en su corazón hubiera estado lo mismo y la misma sintonía con sus palabras, él no hubiera pedido ese dinero, ¿cierto? Él no hubiera pedido ese oro, ¿cierto? Él no hubiera querido tener muchas mujeres, pero no, él tuvo los dos grandes pecados de los reyes, que eran mucho dinero, muchas mujeres. Él multiplicó sus riquezas, multiplicó sus esposas. La Biblia dice que Gedeón tenía múltiples esposas y múltiples riquezas, así que él ha empezado a hacer que las cosas que los reyes hacían. Y el Señor les advirtió claramente no hacer. El Señor fue claro en eso. O sea que la idea de que él no quería ser rey no era sino de palabras, ¿cierto? Porque él estaba haciendo las cosas de rey. Recoge el tributo, recoge el botín, pide los arcillos, se queda con eso y dice con parte de eso hizo ese effort, ¿cierto? A su hijo ilegítimo le pone el nombre de hijo de rey. Abimelech, rey, hijo de rey. O sea, él estaba haciendo las cosas correctas, ¿cierto? Pero en su corazón estaba haciendo lo incorrecto, ¿cierto? ¿Cómo le vas a poner a tu hijo, un hijo ilegítimo, un hijo de un matrimonio, eres hijo de rey? O sea que en su corazón era diferente a lo que hablaba su boca. O sea que su corazón y su boca no estaban encajando. Entonces, la primera cosa, él perdió de vista quién era. La segunda cosa, a Gedeón le faltó sinceridad respecto a su propio corazón. Y la tercera cosa, Gedeón dejó a Dios por fuera de sus victorias. Gedeón gana esa asombrosa batalla, porque es asombrosa. 300 hombres contra 135,000. Captura a todas las personas, aniquila todo el ejército, captura a los dos reyes, ¿cierto? Nadie se le escapó. Nadie. Y uno podría pensar después de toda esa gran victoria, que en esta parte, por lo menos de lo que leímos, que él diría, bueno, entonces Gedeón convocó a todo el pueblo de Israel a que oraran al Señor, hicieran ayuno y luego hicieran una fiesta por 7 días. Yo no lo leí en ninguna parte y les aseguro que si ustedes ven la Biblia tampoco lo van a leer porque no está. No está. A comparación de una mujer como Débora, que la vamos a ver más adelante, otro juez, que fue la juez número 5, si mal no recuerdo. No, 5 es Gedeón, la número 4. Cuando ella tuvo la gran victoria que el Señor le dio, ¿ella qué hizo? Hay un capítulo completo sobre la canción de la victoria, de la canción de victoria que Débora le canta al Señor. Ella le dio toda la gloria,
toda la honra, toda la alabanza al Rey de Reyes y el Señor de Señores. No Gedeón. Gedeón no hizo nada. Acuérdense que cuando él estuvo en las carpas y oyó lo de los sueños, él adoró. Y esa fue la última vez que hablamos hasta que termina la vida de Gedeón, que él hizo algo parecido. Él adoró, él adoró cuando conoció al ángel del Señor y él adoró cuando escuchó. Pero de ahí en adelante, cuando empezaron las victorias, él no hizo absolutamente nada. Él no le dio gloria al Señor. Él no celebró victoria con el pueblo de Israel, porque él celebró victoria. No, no. No hay una sola palabra de gratitud, de alabanza o de adoración en todo lo que pertenece, todo lo que tiene que ver después de la adoración, después de que él escuchó el sueño. No hay nada en estos versículos. No hay absolutamente una palabra de gratitud. Y si no le damos a Dios la alabanza, vamos a tener la tendencia a acumularla en nosotros, en nuestra propia persona. Entonces, aunque no lo queramos, sutilmente entra en nuestro corazón y nosotros vamos a ¿qué? A caer en la línea de llegada. Ahora, es el final de la vida de Gedeón y no le vamos a restar bajo ninguna circunstancia las victorias, no le vamos a restar bajo ninguna circunstancia que por 40 años el pueblo tuvo paz, no le vamos a restar todas las cosas que hizo, no, por supuesto que no, porque él hizo mucho bien, pero no, lo que debemos comprometernos hoy, las que me están escuchando esto, así como yo, porque esto es para todas las personas que amamos al Señor, es a no terminar nuestra vida como la de Gedeón. Muchísimas personas empiezan bien y hacen bien el camino y se esfuerzan en el camino y tratan de prestar atención, pero al final desbaratan todo lo que han hecho en su vida, todo lo que han producido en su vida, lo desbaratan, ¿cierto? Lo tiran a la borda. Y yo creo que ustedes conocen a gente así y yo también conozco a gente así, ¿no lo creen? Ahora, les voy a dejar con esta oración y está en Judas 1:24 y dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por los siglos. Amén. Es Judas 1:24-25. A Él es al único que debemos darle la gloria, la honra y la majestad. Amén. El Señor Todopoderoso, Él es todopoderoso, Él puede guardarnos sin caída. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él. Nosotros no necesitamos nada más. Él nos puede guardar, Él nos lo promete en su palabra. Él dice que nos puede guardar sin caída, lo acabamos de leer. Él dice que nos puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No lo olviden. Yo creo que nosotros, como buenos creyentes que somos, no nos debemos dejar impresionar por las cosas que las otras personas nos dicen. Uy, cómo eres de buena en esto, cómo eres de no sé qué, cómo eres de esto, cómo eres de servicial, cómo eres de buena servidora. No, nada de eso. Nosotros, cada una de nosotros, debemos saber cómo está nuestro corazón delante de Dios. Cada una de nosotras conocemos nuestro corazón y cada una de nosotros sabemos realmente cómo estamos delante del Señor. Podemos parecer muy una cosa, muy la otra cosa, pero nuestro corazón es el que tiene que estar limpio y perfecto delante de Dios. Amén. Y eso es todo lo que tenía yo para contarles con Gedeón. No se me desanimen. Pastora, la dejé muda. Aló, Pastora Rosita, ¿está ahí? Aló, perdón, es que me llamaron de México
Ah, Una muchachita de la iglesia que están ahí organizándose porque le van a contratar a Erika el oxígeno, pero hay que hacer que con